comentarles brevemente o contarles lo que es el CIGIDEN, que es el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres. Yo soy profesor asociado de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, más específicamente del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental, y además, bueno, me toca estoy en este momento como jefe de área del doctorado en Ingeniería Civil, también de la Universidad Católica, pero hoy día estoy como director del CIGIDEN, y me acompañan entonces, ya lo dijo Claire, ¿no? Me acompañan Pamela Cisterna, José Gallardo y Catherine Campos, que son estudiantes de doctorado de distintas especialidades, distintas facultades que están de alguna manera asociadas al trabajo que hace CIGIDEN, y ellos también van a presentar un poco la experiencia de investigación que han estado realizando con colegas que están trabajando en el centro. Entonces, lo primero, este es un centro de investigación de la Agencia Nacional de Investigación del Ministerio de Ciencia, que partió el año 2013, a comienzo del 2013, para trabajar un área prioritaria para el país, que era la reducción del riesgo de desastre. Específicamente surge inmediatamente después del terremoto y tsunami del 2010, del 27F, que fue muy, muy impactante en términos de las consecuencias que tuvo y como mostró la poca preparación que tenía el país, especialmente frente a los tsunamis. Son 4 universidades, no solamente la Universidad Católica, está también la Universidad Andrés Bello, la Universidad Santa María en Valparaíso y la Universidad Católica del Norte en Antofagasta. Y además, a lo largo de estos años nos hemos conformado como un espacio bastante abierto, porque se han incorporado colegas de otras 6 universidades que colaboran con nosotros habitualmente en proyectos de investigación. Hay también investigadores asociados, investigadores postdoctorales, también hay un cuerpo muy importante de investigadores jóvenes, y también a través de los programas de las distintas facultades de las universidades que conforman o que apoyan el centro, hay estudiantes de posgrado, de magíster y de doctorado. Y bueno, esto es una definición bien importante desde el punto de vista de la investigación que hacemos, y tiene que ver con la definición misma de un desastre. Desde el punto de vista al menos conceptual, definir un desastre es muy complejo, sobre todo cuando empezamos a incorporar aristas, dimensiones más nuevas que vienen desde las ciencias sociales, pero desde el punto de vista de la conceptualización podemos ponernos de acuerdo en que tienen que existir 3 elementos que se conjugan. Uno, primero, que existe una amenaza natural, también puede ser una amenaza antrópica, ese es el primer elemento. Tiene que existir también una exposición a esa amenaza, tenemos que estar enfrentados a ellos, nuestras decisiones han hecho que estemos expuestos a esas amenazas, y la vulnerabilidad, que puede ser tanto física como social, y sobre estas dos últimas, la vulnerabilidad y la exposición, es donde nosotros podemos actuar, podemos controlar, podemos modificar de alguna manera a través de políticas públicas, mejor diseño, mejores normas, etcétera, mejor educación. Y es por eso que hablamos que los desastres no son naturales, porque es ahí donde debiéramos nosotros poder diseñar, tener investigación que permita mejorar, sobre todo, elementos de vulnerabilidad y de exposición a través de estas políticas públicas. También en el contexto del país como enfrentado a desastres, y desastres entendido ahora como este cruce, ¿cierto?, de estas diversas dimensiones, para hacer las estadísticas, sus impactos y sus números, vamos a considerar que son 10 personas o más que han fallecido producto de un evento como este, 100 personas o más fueron afectadas, se produjo una declaración de estado de emergencia o una solicitud de ayuda internacional. Cualquiera de estos 4 elementos definen para la estadística que tienen en la OCDE o en bases de datos internacionales es la ocurrencia de un desastre. Y en ese sentido, cuando nos comparamos con estos países, entre el año 2000 y 2019, nosotros estamos en la medianía de la tabla en términos del número de desastres por año promedio, pero en términos de sus impactos, ahí escalamos a los primeros lugares, con una carga promedio anual del orden del 0,8% del Producto Interno Bruto, lo cual es más del doble de lo que invierte el país en investigación, en ciencia y tecnología, en presupuesto nacional. Así que es bien impactante, en el fondo, que estamos perdiendo esa cantidad de riqueza o de capital en el tiempo, debido al impacto que tienen los desastres sobre nosotros. Bueno, y eso justifica entonces la existencia de un centro como CIGIDEN, y lo interesante es que estamos agrupados en distintas líneas de investigación.
interdisciplinaria, desde lo que es las ciencias sociales a través de la línea dirigida por Manuel Tironi, que es sociólogo, que incorpora investigador de sociología y antropología. Está Carolina Martínez con elementos de investigación sobre geografía, planificación territorial, educación y gobernanza. Se conectan, por supuesto, esas líneas de investigación también con lo que son los procesos naturales, a nivel de ciencias de la tierra, por ejemplo, representados por la línea dirigida por Gabriel González de la Universidad Católica del Norte, en temas relacionados con amenazas naturales de origen de inundaciones, con agua, flujos de agua. Está Patricio Catalán de la Universidad de Santa María y estoy yo de la Universidad Católica, y finalmente en aspectos más relacionados con ingeniería, sistemas complejos, redes críticas, y también percepción del riesgo y gestión del riesgo está Juan Carlos de la Hiera, Nicolás Brosman de la Universidad Andrés Bello y Alondra Chamorro de la Universidad Católica. Y nos agrupamos tratando de orientar las investigaciones que se desarrollan en el centro. En las distintas líneas tenemos algunas cruces que nos han permitido ir un poco conceptualizando este trabajo, y hemos definido como en forma prioritaria, no exclusiva, pero en forma prioritaria, tratar de juntarnos, unirnos en espacios específicos, en lugares específicos, en torno a distintas partes de Chile, pero con mayor fuerza en zonas de la zona central, en lo que es el análisis multiamenaza de los fenómenos naturales, cruzando en la escala de Cuenca, desde la escala de Cuenca, llegando a los sitios con más alta resolución. Desde ahí también entender mejor lo que pasa a nivel muy local, a nivel de las comunidades, a nivel de gobiernos locales, percepciones, culturas, conocimiento ancestral, incluso a nivel local, para ver cómo podemos desarrollar entonces mejores modelos de gestión del riesgo de desastre, y también lo que es la evaluación del riesgo y la resiliencia de infraestructuras críticas. Son grandes temas los cuales usamos bastante las distintas investigaciones que se desarrollan a nivel más de grupos más pequeños. También es importante mencionar, y creo que a veces se nos olvida, en la existencia de todo lo que hemos hecho en estos últimos años. Está en el caso de Chile lo que ocurrió con el estallido de octubre de 2019, que es producto de erosión en la confianza de las instituciones, mayor demanda por justicia social, más participación, y ha resultado entonces en un proceso de nueva constitución. Bueno, ahí también eso nos interpeló a las universidades, a los centros, y cuál es el rol que podemos jugar ahí, y eso también es algo que está muy presente y que ha sido como una experiencia muy importante también dentro del centro, específicamente de conectar estas reflexiones desde distintas disciplinas y con otros centros también, y en el entorno académico también en la universidad. Y lo otro es la pandemia también, que nos ha hecho cambiar planes, ajustar, adaptarnos, ser resilientes. Entonces también hemos tenido que aplicar de manera importante algunas de las cosas que investigamos, y sabemos que no es fácil, y son situaciones que es importante tener en cuenta cuando hemos desarrollado y ajustado nuestros programas de investigación. Y lo último, que estamos en esta reflexión de cómo conectar mejor, porque es muy importante, urgente, las agendas o el trabajo, el énfasis en la reducción del riesgo de desastre, que está muy en línea con lo que hacemos desde el comienzo, pero también con los desafíos de adaptación al cambio climático, sustentabilidad, gobernanza y democracia. Entonces ahí se abren un pool de colaboraciones con otros centros también de excelencia que existen, y en los cuales la Universidad Católica y otras universidades participan. Y ya ir conectando quizás un pasito más allá en lo que es el trabajo del centro, a través de, quisiéramos ser capaces, o estamos siendo capaces de poder generar escenarios de riesgo prospectivo a una escala regional, a una escala de una ciudad, por ejemplo, y a partir de ahí entonces de poder favorecer o desencadenar diálogos para mejorar políticas públicas, ya sea a nivel de legislativo, a nivel de normas, etcétera, pero también, y ha sido bien interesante el trabajo que se puede articular también a nivel local, como comentaba antes, y cómo podemos empoderar también mejor a las personas, a las comunidades, y también cómo podemos nosotros enriquecer el trabajo que hacemos a partir de ese diálogo y de esas experiencias que son muy importantes. Solamente mencionar que
desde el punto de vista de las amenazas naturales hemos estado conectando y hemos siempre desde el principio quisimos trabajar con temas geofísicos, terremotos, tsunamis, volcanes, por ejemplo, pero también combinando o investigando también sobre eventos que tienen un origen hidroclimático, como las inundaciones, las marejadas, los aluviones. Y hemos estado trabajando entonces desde ese punto de vista en lo que son sistemas de alerta, lo que es la respuesta rápida, y también los métodos para poder ir trabajando en la estimación probabilística de lo que son las amenazas y las solicitaciones asociadas a estas amenazas para poder planificar estrategias de mitigación, estrategias de reducción de riesgo desde el punto de vista de la planificación urbana, del diseño de ingeniería, por ejemplo. Y aquí aparece la planificación urbana, que también es un territorial, la educación y la comunicación, que es algo también muy importante que se articula en el centro, como una forma de también cómo empoderar más también y cómo tener un conocimiento mejor distribuido a nivel nacional para los procesos de participación ciudadana, por ejemplo. El proceso de participación en lo que es la definición de un instrumento de planificación territorial, tener mejor información y mejor distribuida, menos asimetría, y que las personas puedan sentirse mucho más tomadas en cuenta y tener mejores voces para poder equilibrar todo lo que son las definiciones en esto, y también el trabajo legislativo, por supuesto, para mejorar y reducir la exposición frente a amenazas específicamente del clima, de inundaciones. Es muy importante y interesante también poder trabajar en ello. Aquí está un descriptivo de lo que les comentaba antes, de las redes Igor, digitales. disculpa que te interrumpa, pero parece que no se está viendo toda la presentación que Ah, se están paró. preguntando. Ya, déjame ver si puedo. Gracias, Catherine, por avisarme. Voy a ver si la puedo compartir de nuevo. Me queda un par de láminas, estoy a punto de terminar. ¿Se ve ahí? Sí. Ya, ahí está la conceptualización de las redes críticas, las redes vitales, por ejemplo, para trabajar con agua potable, con comunicación, etcétera. Es algo que hay que conectar diversas dimensiones, la amenaza, los modelos, y para poder evaluar la resiliencia, evaluar la respuesta que pueden tener estos sistemas complejos. Y aquí también quería comentar que en la evolución, este ajuste también del centro en función a la realidad que hemos enfrentado este tiempo, también se ha iniciado una conexión con lo que es la pandemia y investigación en pandemia. Hay también esfuerzos interesantes que se han hecho de distintas perspectivas en relación a la pandemia como un desastre, entendida también como un desastre. Prácticas sociales, las culturas de los desastres y la resiliencia. Esta es una investigación bien local, bien desde las ciencias sociales, intentando en múltiples lugares y con distintos tipos de comunidades, cómo se conceptualizan los desastres, cómo es la relación de las comunidades locales con procesos políticos, con procesos de extractivismo, etcétera. Hay una temática aquí que podíamos hablar mucho en relación a las vulnerabilidades sociales y cómo podemos entenderlas mejor. Y por último, estamos intentando también agrupar varias, no todas por supuesto, pero varias de las herramientas o resultados de investigación en tres como productos. Uno es una plataforma que nos va a permitir y nos está permitiendo calcular, hacer estos procesos de cálculo de riesgo prospectivo a la escala de una ciudad, por ejemplo, de manera más sistemática. Eso lo hemos estado trabajando desde hace bastante tiempo. A eso se ha unido también una plataforma de información que también incorpora información local o formas de crowdsourcing, de cómo poder incorporar información que pueden generar las mismas comunidades, además de la que se genera a nivel de conocimiento experto o información oficial. Y por último, un modelo de gestión del riesgo local situada, que pudiera orientar también el trabajo más bien desde abajo hacia arriba en términos de lo que es la gestión del riesgo de desastre. Y para finalizar, algunos números en términos de las publicaciones científicas de estos casi 9 años que llevamos operando. Creo que lo que quería resaltar aquí es el crecimiento exponencial que hemos tenido en términos del número de publicaciones entre investigadores del centro, que eso es algo muy importante en estos centros disciplinarios, y también cómo hemos ido repartiendo. Todavía predomina mucho en las ciencias naturales, casi el 50%, pero hemos ido también ampliando los espacios para las ciencias sociales y también un trabajo interesante en la conexión con ingeniería. Eso, entonces ahora
te voy a dejar aquí la presentación para darle la palabra a los investigadores jóvenes que están trabajando asociados con investigadores del centro, para que puedan comentar su experiencia. No sé si dejé de compartir, sí, creo que sí. ¿Sí? Entonces Sí, Catherine, ¿tú estás lista? sí, voy enseguida. Dale. Un segundo. Un segundo, estoy compartiendo en pantalla completa. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradecerle a la Escuela de Graduados también que nos hayan invitado a este espacio. Yo actualmente soy candidata a doctora en Sociología en la Universidad Católica y participo en SIGIDEM desde el año 2019, en mi primer año del doctorado. Actualmente estoy en el tercer año del doctorado. Y trabajo específicamente, mi profesor guía de tesis es el profesor Manuel Tironi, que es el investigador principal de la línea 4, que es donde hoy día trabajo. Mi investigación, voy a tratar de ser breve para no comerme todo el tiempo y poder contarles también parte de la experiencia, pero actualmente, bueno, el nombre de mi investigación es Amenazas cotidianas y su gestión en el habitar de mujeres en campamento. Es una investigación que estoy actualmente realizando. Como estoy en tercer año, este es como el año en el que estoy haciendo el trabajo de campo, así que es una investigación en proceso. Les voy a contar un poco más o menos en qué línea va. Bueno, a nivel mundial se estima que existen cientos de millones de pobres urbanos viviendo en condiciones precarias. Y eso en Chile no es una excepción. En Chile actualmente existen alrededor de 802 campamentos y 47.050 familias viviendo en esa situación. Eso según cifras del MIMBU, del catastro que hizo en el año 2019, que ya se sabe por otras cifras que en este año ya habría aumentado, que estarían desactualizadas. Según los datos del MIMBU, que justamente realizó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, perdón, ellos realizaron un catastro en el año 2011 y luego uno en el 2019 para su actualización, y entre esos 2 años hubo un aumento de alrededor de un 22% en la cantidad de estos asentamientos, lo que implicó un aumento de 145 campamentos en concreto. La mayor cantidad del aumento de campamentos justamente se produjo en el norte del país, siendo la región de Antofagasta y específicamente la capital regional, la ciudad de Antofagasta, la que concentra el mayor aumento de estos campamentos, de estos asentamientos. Y la segunda región con mayor aumento de campamentos es la región de Atacama, la tercera región, siendo también la ciudad de Copiapó, su capital regional, la que concentra la mayor cantidad de asentamientos y aumento de los mismos. Al mismo tiempo, también es necesario mencionar que existen alrededor de 18.000 familias viviendo en campamentos que están ubicados en zonas consideradas de alto riesgo, ¿ya? Estas zonas pueden ser zonas de quebradas o cercanas también a algunas zonas como factibles de ser inundadas, ya como orillas de río, entre otros lugares. Estos son datos aproximados porque la verdad es que existe muy poca información respecto a la situación de riesgo, o una limitada información respecto a la situación de riesgo en la que están justamente los campamentos. En este sentido, el tema de los campamentos es y sigue siendo un problema país relevante, dado que este es un problema histórico que no se ha resuelto y que lamentablemente ha ido en aumento a lo largo de los años. A esto se suma también la situación de que en la realidad de los campamentos, a pesar de vivir justamente en condiciones materiales inseguras o inadecuadas que los hacen más vulnerables al riesgo de desastre, no son hoy día explícitamente consideradas en los planes de gestión del riesgo de desastre por parte de la institucionalidad en Chile. La situación es que hoy día los campamentos en sí mismos han ido en aumento, como les mencionaba, pero desde la perspectiva de la gestión del riesgo de desastre se ha abordado de forma limitada su realidad. Entonces yo me partí preguntando qué significa un desastre en el contexto de un campamento, ¿ya? Según justamente argumentos teóricos en la literatura
la literatura de los estudios sobre desastres, aquellas personas que viven en condiciones precarias o inadecuadas o inseguras, más bien viven, los desastres no serían eventos ocasionales, sino que más bien vivirían crisis a diario, dadas las condiciones de precariedad en la que habitan. Esa idea ha sido trabajada bajo el concepto de amenazas cotidianas, ya por algunos autores, que es el concepto en torno al cual me encuentro trabajando. La noción de amenazas cotidianas dice relación con eventos que ocurrirían en el contexto de la vida diaria, ya, que podrían ir desde accidentes caseros hasta otros eventos de mayor complejidad, que generan una disrupción en la vida de las personas, pero generan una disrupción a nivel más bien microsocial, podríamos decir, porque lo generan a nivel del ámbito familiar o doméstico. Entonces, no voy a entrar en mayores detalles de todo el marco teórico de la tesis, pero básicamente uno de los conceptos centrales que estoy trabajando es justamente la noción de amenazas cotidianas, e inicialmente, considerando también el trabajo, por supuesto, de otros autores, propongo considerar las amenazas cotidianas como otro tipo de eventos, ya que afectarían en una escala, como les decía anteriormente, más microsocial, ya a nivel del ámbito doméstico, familiar y de los individuos. Y justamente en esa línea es donde llegué a la pregunta ya de cómo gestionan las mujeres las amenazas cotidianas en el habitar en campamento. Esta es mi pregunta de investigación. ¿Y por qué las mujeres? Porque según la literatura que existe sobre tanto el movimiento de pobladoras como sobre mujeres y domesticidad, tiende, bajo una división de roles bastante tradicional, tiende a recaer en las mujeres ya todo lo que dice relación con las tareas de subsistencia del grupo familiar. Por lo tanto, consideré importante o esencial entrar a esta temática, conocer cuáles son esas amenazas cotidianas que les afectan, cómo las gestionan, desde la perspectiva de las mujeres, y desde ahí explorar, ¿cierto?, las redes, acciones, ¿cierto?, que generan en estos contextos. Entonces, bueno, aquí están los objetivos específicos, mencionarles que en mi caso de estudio seleccioné en este caso la ciudad de Copiapó, bueno, porque por un lado es la segunda región que detectó mayor aumento de campamentos. El aumento de campamentos en esta región ha sido sostenido a lo largo del tiempo, desde datos históricos del 2011 hasta datos actuales, ¿ya? Esto se ha concentrado en la ciudad de Copiapó, y justamente es una de las ciudades que recibió como menos atención, entre comillas, respecto a esta problemática en concreto, ¿ya? Que es la situación de los campamentos. Y el gran tema es que los campamentos justamente, no sé si tengo la foto por ahí, pero los campamentos justamente se han ido ubicando en las faldas del cerro de la ciudad, en zonas que están muy cercanos a quebradas, y que representan unas zonas de alto riesgo. De hecho, la zona donde yo estoy trabajando hoy día, que es el campamento del Toqui, esto es la gran macrozona que se le llama Altos de Andacollo, que es donde se instalaron a posterior del aluvión del 2015 nuevos campamentos. Yo estoy trabajando con uno de estos campamentos que está en esta zona aproximadamente. Esta zona está rodeada de piscinas decantadoras y otro tipo de medidas de mitigación ante un posible evento. Entonces, también me interesa poder entender cómo finalmente, cómo se dibuja esta percepción del riesgo en contraste con estas amenazas cotidianas que viven las personas, dadas las condiciones, como les decía anteriormente, de precariedad en la que habitan. Bueno, mi metodología de investigación es una metodología de carácter cualitativo, con una aproximación etnográfica, tomando elementos, tomando otras herramientas metodológicas que me permiten hacer mi investigación en una condición de semipresencialidad, dadas las condiciones de pandemia. Por lo que he estado viajando desde julio, que las condiciones mejoraron, he estado viajando a Copiapó frecuentemente, pero sigo manteniendo contacto con las participantes a través de otros medios. Este es el campamento El Toqui, que les quería mostrar. Está en una zona ya en la parte alta de la ciudad, como pueden ver, y es uno de los principales temas que han salido en las participantes. Hay mucha basura en el sector porque justamente el campamento se asentó en un basural clandestino.
¿ya? Y eso hoy día es una de las fuentes de mayor amenaza que ellas sienten en su vida diaria, tanto por enfermedades que han contraído vecinos, como sarna, entre otras, como también enfermedades que pueden contraer los niños u otros miembros de su familia. Este es el extracto de una de las entrevistas que he realizado hasta el momento, y eso más o menos quería comentarles de qué se trataba mi tesis. Como les decía, hoy día me encuentro desarrollando mi trabajo de campo, entonces no voy a entrar en mayores detalles sobre como los hallazgos, pero inicialmente las amenazas cotidianas estarían justamente relacionadas con elementos de sus condiciones de habitabilidad, como el tema de la contaminación, el tema del acceso a servicios básicos, que por supuesto que es bastante compleja, y también estaría relacionada, ¿cierto?, con otros elementos como que ellos le denominan como momentos críticos, que son aquellos ciclos, por ejemplo, en los que pasan sin trabajo. Todos estos elementos de alguna manera estarían colaborando y configurando, y eso en esa línea voy a seguir avanzando, posibles detonantes, ¿cierto?, de vulnerabilidad que los hacen más expuestos al riesgo de desastre. Y ya para terminar con esto, bueno, contarles que, como les decía, participo en la línea 4, Cultura del Desastre y Gobernanza del Riesgo. Mi profesor guía de tesis es Manuel Tironi, quien es el investigador principal. Él me invitó a participar dentro del centro y de alguna forma también a vincular mi tema de tesis original con el trabajo que estaba haciendo el centro. Mi tema de tesis original iba más bien en la línea de los campamentos y de la falta de vivienda, pero no tenía un giro todavía hacia el tema de los desastres, y la verdad que la posibilidad de encontrarme con él, la invitación que me hizo también me ha permitido como complementar el abordaje de mi temática. Destacar acá que la posibilidad de trabajar en SIGIDEN es, por un lado, poder compartir con investigadores que estamos como en distintos procesos, y eso es una experiencia muy enriquecedora para uno que está empezando este camino. Hay investigadores, por supuesto, más experimentados, pero también uno puede compartir con estudiantes, con postdocs, por ejemplo, con quienes podemos realizar proyectos de investigación que también es bastante interesante. También la posibilidad de participar de distintas iniciativas, o sea, yo no estoy solamente encerrado hoy día haciendo mi tesis nomás, sino que también puedo participar de otras investigaciones o de otras, por ejemplo, iniciativas. El año pasado participé en la elaboración de un policy paper sobre temas de género y desastre que se vinculan a mi tesis, pero no era directamente mi tesis, por ejemplo. Entonces voy participando de distintas actividades que van, para mí, desde mi perspectiva, enriqueciendo mi formación doctoral. Por otro lado, también destaco la posibilidad de interactuar con personas de distintas disciplinas, porque eso también a uno le abre la mente. Y también quiero destacar la posibilidad de contar con un espacio, con esto ya voy cerrando, de colaboración, ¿cierto? Donde nosotros podemos compartir los avances de nuestros procesos de investigación, recibir feedback de, como digo, de investigadores muy avanzados, muy experimentados, e investigadores más jóvenes, y por supuesto que todo eso va nutriendo el proceso de uno, tanto en las fases de diseño de la investigación, como fue mi caso el año pasado, y hoy día en la fase ya de levantamiento de datos, tengo como un grupo con quien poder compartir eso e irle dando vuelta a las ideas que van a ir, por supuesto, nutriendo el análisis de mis datos. Eso quería compartirles. Gracias. Gracias, Catherine. Vamos con José Gallardo. Ahí se ve tu presentación bien, tienes que activar el micrófono. Ya, hola. Como ya me presentó Rodrigo, yo soy José Gallardo, soy estudiante de doctorado en Ciencias de Ingeniería, y para mí es un gusto compartirles un poco y de manera muy breve lo que hacemos en la línea de riesgo y resiliencia de sistemas complejos y redes, que sería la línea 3 de SIGIDEN. Esta línea está liderada por el profesor Juan Carlos de Ayera, quien a su vez es mi supervisor. La línea D3 se enfoca principalmente en 4 redes. La red de transporte, red de salud, red eléctrica y red de distribución de agua. De manera histórica, en ingeniería nos hemos enfocado principalmente
a trabajar con estructuras, con puentes, es decir, con cada uno de los puntos de manera aislada. Lo que hacemos en la línea L3 es tratar de unir todo eso y estudiar la red completa. Aquí, bueno, hay muchos desafíos. Aquí estudiamos no solo el comportamiento ante ciertos eventos, el principal que estudiamos es los eventos sísmicos, sino también la resiliencia del sistema y cómo recuperar el servicio en cada uno. Y no quedarnos solamente ahí, sino dar un paso más y también estudiar la interdependencia de estas redes. Como por ejemplo, la red de salud necesita ciertos insumos para proveer el servicio de salud, tales como energía eléctrica y agua. Por ende, depende de las otras redes. De igual manera, depende de la red de transporte, debido a la necesidad de trasladar pacientes entre distintos centros. Esto es lo que tratamos de hacer acá, estudiar de todas estos sistemas complejos. Ahora, para adentrarnos un poquito más, vamos a ver lo que es la red de salud. Y aquí tenemos, por ejemplo, la región metropolitana. Y cada uno de estos puntos viene siendo un centro de salud, desde los más sencillos a los más complejos, ¿ya? Y aunque podamos imaginar que un hospital es autónomo, esto no trabaja únicamente así, sino que cada hospital tiene diferentes o presta diferentes servicios a la comunidad. Y lo que pasa acá es que dependiendo de la gravedad de los pacientes y dependiendo de las necesidades, hay que coordinar la transferencia de pacientes de hospitales y buscar la manera de que esto sea de reducir los tiempos de espera, es decir, que sea tratar de optimizar el sistema como tal. Ahora, si nos enfocamos en un solo nodo, tendríamos un hospital o un centro de atención primaria. Y aquí tenemos dos grandes partes. La primera, que es la estructura como tal, que es la parte física, y el funcionamiento del hospital. En condiciones normales, los hospitales trabajan tal y como lo conocemos. Sin embargo, durante y después, durante un evento sísmico, como ejemplo, podemos tener, se puede producir daños en la estructura. Eso quiere decir que ciertas zonas del hospital pueden no estar en condiciones óptimas como para darse servicio, y lo que pasa es que el modelo funcional o el modelo de funcionamiento cambia. De igual manera, hay una capacidad reducida de brindar asistencia a los pacientes en los centros de salud. Esto nos modifica toda la red, porque cada uno de los puntos tendría una capacidad reducida, entonces se debe reorganizar este sistema para poder brindar el servicio de manera óptima bajo estas condiciones. Como pueden ver, aquí hay un abanico de temas que están involucrados, y no solo eso, sino que es un sistema anidado, debido a que a partir de algo tan simple como una estructura, tiene interacción tanto con el proceso de funcionamiento del hospital como de toda la red. En mi caso específico, yo estoy trabajando con hospitales sísmicamente aislados. Y este es un caso especial aquí en Santiago, o mejor dicho, Santiago es un caso especial debido a que en los últimos años se han construido muchos de estas estructuras con este sistema. Mi tema de tesis, o mi caso en particular, es la cuantificación de la incertidumbre epistémica en la respuesta dinámica de estructuras aisladas con aisladores de goma. Y para entrar un poco en contexto, quería mostrarles este esquema de un edificio con aislamiento. Y el sistema de aislamiento como tal es básicamente una capa de elementos flexibles lateralmente ubicados por debajo de la estructura y justo antes del apoyo sobre el suelo. Y lo que hacen estos dispositivos es funcionar como un filtro, de tal manera que cuando se produce un movimiento en el suelo, estos filtran la fuerza, limitando lo que pasa a la superestructura. Con esto podemos controlar deformaciones y aceleraciones, evitando daños en el edificio, tanto en
tanto en Chile como en el resto del mundo, uno de los dispositivos o un tipo de dispositivo muy utilizado son los aisladores elastoméricos, cuya estructura es bastante simple y son láminas de acero y láminas elastoméricas o de goma intercaladas. Dependiendo del tipo de goma y de si tiene o no tiene relleno, toma distintos nombres. En este caso en particular, nosotros estamos trabajando con las denominadas HDRB, que es por sus siglas en inglés, que son simplemente un tipo de goma que ha sido modificado para tener mejores propiedades. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estos dispositivos tienen una respuesta en particular. Tienen fenómenos inherentes a la goma, tales como endurecimiento, se degradan, en fin, todos estos. Ahora, en una estructura aislada, la respuesta de toda la estructura depende mucho de los dispositivos. Debido a eso, es imperante modelar esto con precisión, es decir, tener una respuesta precisa del dispositivo. Y aún más, como todos los materiales en la naturaleza, hay mucha incertidumbre en la respuesta. Ciertas gomas resisten un poquito más, un poquito menos. Y toda esa variabilidad también debe ser considerada para poder simular de manera correcta el comportamiento que va a tener y poder predecir los daños que se podrían ocasionar en este caso en los hospitales. Como caso de estudio, estamos considerando 5 hospitales en la región metropolitana. Este es uno de ellos, es el Hospital Félix Bulnes. Muy probablemente ustedes lo conocen, es bastante grande. Tiene un área total de 122.000 metros cuadrados distribuidos en 11 pisos y 2 subterráneos y un total de 264 aisladores de goma. ¿Ya? Semejante al esquema que les mostré previamente, los aisladores están distribuidos en toda la planta en la parte inferior de la estructura. Aquí está un ejemplo del modelo propuesto y como podemos ver, lo que estamos trabajando representa bastante bien. Así que la idea es simular el comportamiento de estos hospitales durante un sismo para poder predecir los daños que va a tener, poder estudiar cómo va a cambiar la capacidad de recibir pacientes del hospital y a partir de ahí estudiar cómo se va a comportar toda la red de salud y buscar la manera de mejorarlo, es decir, generar un plan de mitigación ante estos eventos naturales. Ahora, hablando un poco más de la metodología de trabajo que llevamos en la línea L3, es parecido a lo que ya presentó Catherine. Por una parte tenemos el trabajo personal, que es básicamente la tesis. En mi caso les acabo de mostrar una pequeña parte de ella, pero también formamos parte de un equipo de trabajo. Primero hay grandes beneficios en esto. El primero, o mejor dicho, una definición del equipo sería que es un equipo multidisciplinario. Eso quiere decir que los distintos investigadores que formamos parte de la línea tienen una preparación académica distinta. Esto permite que cada uno tenga una distinta perspectiva ante una misma problemática. Esto enriquece mucho el trabajo que se realiza. Además, tenemos reuniones semanales, por ejemplo, donde cada uno comenta el avance del trabajo y los distintos contratiempos que ha tenido. De esta manera se genera mucho apoyo entre los distintos miembros del grupo de trabajo y se produce un feedback continuo, de tal manera que cada semana podemos ir viendo los avances, podemos ir recibiendo comentarios de cómo mejorar y qué estamos haciendo bien, etc. Y sobre todo se produce un gran espacio de colaboración entre los investigadores, debido a que cada uno desde su área de experiencia pueda apoyar no solo su investigación, sino también la investigación del resto de individuos que estamos en el equipo de trabajo. Para finalizar, yo creo que la experiencia de haber trabajado, de estar trabajando en un grupo de investigación como es en un centro de investigación como es el CIGIDEN, ha sido muy enriquecedora. Primero, desde el punto de vista académico, debido a que al escuchar comentarios, al recibir preguntas, al trabajar con personas de otras especialidades, la perspectiva que uno tiene aumenta muchísimo y se escucha cosas que
muy posiblemente no hubiésemos escuchado de gente que está especializada únicamente en nuestra área. Y por otro lado, hay gran crecimiento como persona, debido a que el hecho de aprender a trabajar en equipo con gente que no está en la misma área, o de escuchar todo el tiempo esa retroalimentación de personas de otras áreas, le hace a uno como persona crecer y entender que los problemas que nosotros tenemos quizás no son realmente problemas, sino son simplemente que no que no tenemos la perspectiva correcta ante ellos. Muchas gracias, y Rodrigo. Sí, muchas gracias, José. Y vamos a pasar a la última presentación, que es de Pamela Cisterna. Y no sé si tenemos algún tiempo quizás al final para algunas preguntas, si las pueden adelantar por el chat, pero vamos a tener, yo creo, unos minutos al final igual. Súper, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, yo les voy a presentar este proyecto de la evolución temporal de la vulnerabilidad social frente a peligros naturales en Chile. Les voy a contar un poco mi historia antes, para que entiendan por qué les estoy presentando que este no es mi proyecto de tesis en particular. Mi tesis es la investigación acerca de los factores que influyen en la preparación frente a desastres socionaturales en las comunidades costeras de Chile. Sin embargo, el trabajo que yo he desarrollado en CIGIDE me ha permitido entrar en distintos proyectos que están relacionados con mi tema de tesis, pero que no son precisamente mi tema de tesis. Y este es uno de ellos. Y quería mostrárselos para ver que puedan ver que el trabajar en un centro de investigación grande como este y tan multidisciplinario permite a los pequeños investigadores como nosotros poder entrar en este tipo de proyectos. Yo soy ingeniera civil industrial, con un magíster en gestión ambiental y sustentabilidad, y en este momento estoy como candidata a doctora en ciencias de la ingeniería. Como pueden ver, mi formación es de ingeniero, pero el estar en este centro me ha permitido conocer otras disciplinas y aprender mucho del trabajo interdisciplinario, que es muy complejo, y que es hacia donde va en realidad el estudio de este tipo de desastres. Además, actualmente estoy haciendo la coordinación de la línea 5, lo cual también me ha permitido entender un poco más acerca de la gestión, ¿ya? La gestión de este tipo de proyectos y de los investigadores y sus necesidades. Entonces, bueno, en contexto, ¿por qué estudiamos la vulnerabilidad social en la línea 5? Es principalmente porque por un lado tenemos la amenaza a la que las personas están expuestas, pero por otro lado también existen estos factores sociales, contextuales, políticos, culturales, que son subyacentes a la forma en que se desencadena el riesgo, ¿cierto? Entonces es necesario poder estudiar esto para poder comprender cómo todas estas dinámicas sociales interactúan con las amenazas naturales del centro. Y uno de los desafíos más relevantes para entender o estudiar la vulnerabilidad social en este caso es poder captar su carácter dinámico, ¿ya? Cómo va cambiando en el tiempo. Como dado que esta vulnerabilidad es el resultado de los procesos sociales, culturales y políticos, tiende a cambiar tanto en el tiempo como en el espacio físico. Entonces el objetivo de este estudio fue investigar las variaciones espaciotemporales de la vulnerabilidad social en Chile durante las últimas 2 décadas, con el objetivo también de poder ayudar o ser como input a los tomadores de decisión para que puedan identificar aquellas localidades que son más vulnerables, para poder focalizar así los recursos y que las políticas no sean que sean menos centralizadas, ya que sean descentralizadas, y por ende sean más efectivas y equitativas para la mitigación del riesgo. Entonces, en un contexto bien general, la metodología, nosotros ocupamos el índice de vulnerabilidad social desarrollado por Susan Carter, que es una geógrafa de Estados Unidos que ha hecho estos análisis hace muchos años en Estados Unidos, llevan varias décadas haciéndolo a través de datos censales. Esa es una de los beneficios que tiene esta metodología que nosotros implementamos en Chile, que no había sido implementada antes, que es la facilidad de poder traducir un poco las preguntas del censo a los distintos países. Ocupamos nosotros los datos del censo del 92, 2002 y 2017, complementando algunas de las preguntas del 2017 con variables del censo del 2012. Porque si ustedes, no sé si todos saben, pero el 2017 fue un censo abreviado, entonces
tuvimos que hacer la inclusión de algunas de esas variables. Y ocupamos finalmente 30 variables de cada censo, que son las que ustedes ven acá en el lado derecho de la pantalla, agrupadas en distintas dimensiones de vulnerabilidad, demográfica, de porcentaje de nivel educacional, estatus económico, poblaciones con discapacidad, acceso a servicios básicos, etc. La metodología fue un análisis de componentes principales y se hizo el análisis a nivel de distrito, ¿ya? El análisis espacial. Si bien es cierto, nosotros teníamos la data a nivel de manzana, la representación gráfica de esto se hizo a nivel de distrito, que es como un conjunto de manzanas, para que se viera mejor. Entonces, como resultados generales, encontramos que efectivamente la distribución de los factores de la vulnerabilidad va cambiando en el tiempo. En el 92 encontramos 7 factores para los censos, para el 92, el 2002 fueron 8 y en el 2017 fueron 9 factores, que explicaron un promedio de varianza de un 62%, o sea, están explicando bastante de la vulnerabilidad, del concepto de vulnerabilidad social. Cosas relevantes es que el estatus socioeconómico en los 3 años es el factor más relevante que explica mayoritariamente la vulnerabilidad frente a los desastres socionaturales en Chile. Luego están los componentes de mujeres y niños, que va bajando en el ranking de vulnerabilidad a lo largo de los años. Eso se ve reflejado, este es un resultado de probablemente varias políticas que han sido implementadas para disminuir esa vulnerabilidad. Luego pasa algo diferente con la población discapacitada, que se pegó un salto en el 2017, que sube de categoría de en categoría de vulnerable. Y finalmente el 2017 también pasa algo bien interesante, que es aparece el factor de la migración, ¿cierto? Chile ha tenido un importante incremento en la población migrante, lo que también determina que es una población vulnerable a los desastres, porque no los conocen, ya no tienen esa experiencia que las personas que sí viven en Chile por lo menos lo han vivido o han tenido experiencia indirecta a través de sus familiares o de las noticias, etc. Entonces, resultados relevantes que encontramos es que efectivamente la vulnerabilidad va cambiando espacialmente. El año 2002 fue el censo que tuvo el mayor porcentaje de vulnerabilidad a nivel nacional, que fue un 9,9 en vulnerabilidad a niveles alto y muy alto. Y acá podemos ver en distintos colores en el gráfico el análisis viéndolo por macrozona en Chile. Podemos ver que la macrozona norte aumentó su vulnerabilidad desde el 92 en un 5,7 a un 11% el 2017, lo cual es muy relevante. También aumentó la zona austral de un 2,4 a un 4,8. Pero podemos ver que las zonas un poco más centrales de Chile, que es la zona de la macrozona del norte chico y la zona del sur, sí disminuyeron bastante sus niveles de vulnerabilidad alta y muy alta, mientras que la zona del centro se mantiene más o menos estable. Con el 2002 tuvo un pequeño repunte, pero que en 2017 quedó en los mismos niveles de 1992. Además también se pueden hacer muchos análisis con esta data, pero acá quise mostrar algunos, y este es uno de los análisis de concentración de la vulnerabilidad, cómo se concentra espacialmente los distintos distritos de vulnerabilidad en Chile. Y podemos ver en el mapa de la derecha, mientras más rojo el color, eso quiere decir que hay más distritos altos con altos, o sea, está muy junta la vulnerabilidad espacialmente. Y si se dan cuenta, podemos ver que la vulnerabilidad se va como moviendo un poco hacia los sectores más extremos y en las macrozonas más extremas del país, especialmente en la zona del norte y un poco en la zona austral. Entonces, como breves conclusiones de este interesante estudio del que pude participar, es que efectivamente encontramos una estructura factorial muy similar a los SOVIs nacionales hechos en otros países, siendo el principal factor el factor socioeconómico el que determina los niveles de vulnerabilidad. Y así como también cambian las dinámicas sociales a lo largo de los años, también cambian los factores que explican la vulnerabilidad. En Chile actualmente son el bajo nivel socioeconómico, las mujeres y niños y los adultos mayores los principales factores y dimensiones que determinan la alta vulnerabilidad.
y en 2017 aparece la población con discapacidad y los migrantes. Y finalmente, este estudio nos permitió poder determinar que la evolución temporal también se da a un nivel local, lo que da aún más fuerza a la importancia de que la estrategia para la gestión del riesgo de desastres sea más bien descentralizada y enfocada en cada una de las macrozonas que tienen la mayor cantidad de problemas. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Pamela. Bueno, y agradecer y felicitarlos, ¿no? Pamela, José y Catherine, muy orgullosos de los trabajos que hacen en sus respectivos programas de doctorado y las líneas de SIGIN. Así que felicitaciones. Y ahora, no sé si Clea, hay quizás espacio o tiempo para alguna pregunta que tengan. Y por supuesto, si alguien quiere hacer una pregunta, por favor pueden abrir su micrófono o si no, escribir también por el chat. Pero muchas gracias por sus presentaciones. Yo creo que es muy interesante ver que en un mismo centro están estudiando desde distintas áreas, temas a la vez relacionados, pero también muy distintos. Así que muy interesante poder ver esto. No sé si alguien quiere atreverse a hacer una pregunta. ¿Están ahí? Quizás están solamente las pantallas. Siempre hay un poco de timidez en estas sesiones. Quizá podemos agregar algo nosotros de nuestras experiencias, como a mí hay una cosa que no mencioné, que por ejemplo en mi caso yo cuando ingresé a hacer el doctorado yo había trabajado unos años en tercer sector, había trabajado en una ONG, entonces yo personalmente no tenía muchas publicaciones como cuando entré al doctorado, y la verdad es que la posibilidad también de interactuar en el centro me ha ido abriendo camino en ese sentido también, de poder, esa riqueza de poder escribir con investigadores que ya tienen más camino recorrido, es un aprendizaje para uno y también por supuesto que va ayudando en esta carrera, ¿no?, de científica que uno empieza a construir. Y es verdad que es una tremenda oportunidad contar con tantos centros de excelencia dentro de la universidad para después que nuestros alumnos puedan incorporarse a estos equipos de investigación. Sí, yo creo que es algo muy importante y bueno, enriquecedor. Pero que, bueno, para el futuro también yo creo que tener estas conexiones con los investigadores del centro les permite quizás también abrirse a proyectos nuevos que quizás no habían pensado al momento de ingresar al doctorado. Sí, muy importante. No sé si José o Pamela quieren agregar también algo sobre su propia experiencia. Yo más que agregar algo sobre la experiencia de trabajar en el CIGIBEN, decirles a los que nos están escuchando que si de repente les interesa, les gusta, igual tenemos la página, las redes, que se comuniquen, igual la línea 3 y al igual que el resto de líneas está con los brazos abiertos a recibir a cualquiera que quiera participar y quiera unirse a este trabajo que realizamos, y que el objetivo del centro no es únicamente sacar publicaciones o que la investigación quede en manos de académicos, sino es también transmitir toda esa información o toda esa ciencia que se trata de generar hacia la población como tal. Y muchas gracias, José. Bueno, si no hay preguntas. Pamela quería agregar algo, parece, al final. Sí. Bueno, Pamela, Sí, adelante. solamente agradecer la oportunidad. Creo que todos tenemos aquí distintas experiencias en el centro
pero yo creo que para cerrar, esto es realmente una experiencia muy enriquecedora. Como decía Catherine, revisen las redes, está la página de sigiden.cl, está la página de Instagram donde están las investigaciones que hacemos todos, que participamos, para que vayan viendo los temas, las cosas que cada uno hace, y nada, pues que empiecen ahí a revisar las cosas interesantes que hace el centro y cómo el equipo de comunicaciones las presenta, que es muy, muy interesante además. Muchas gracias, Pamela. Bueno, muchas gracias a todos, la verdad, por su participación. Estamos muy contentos de poder conocer un poquito más de su trabajo. Así que muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Catherine, José, Pamela. Yo creo que, bueno, podemos terminar aquí y, bueno, les deseo una muy buena tarde. Y bueno, el video quedará también en nuestro canal de YouTube, así que si alguien quiere volver a revisar la presentación, todo estará disponible la próxima semana.